Le invito, si son tan amables, a que me acompañen. Quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 2. Una historia muy conocida, con un mensaje bien impactante. Permítame sugerirle, cada vez que yo miro un relato del Evangelio, de los Evangelios, esa palabra para nosotros es bien común hoy, pero muchos lo usamos sin saber, sin estar conscientes de lo que significa. Evangelio es más que un libro, así como se le conocen a estos 4 relatos de aspecto biográfico, pero no son biografías nada más. Contienen la mirada que le da un testigo, un discípulo, alguien que conoció a Jesús, con un enfoque particular dependiendo de la audiencia a la que le escribe. Marcos es el primero de los 4 en escribir, y Marcos va a presentar a Jesús pensando en todo el mundo, en los romanos, en los gentiles, en todo el que vaya a leer, entienda esto. Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos que los judíos habían esperado. Él escribe para el pueblo judío. Ese evangelio va a tener mucho enfoque en tradiciones, en costumbres, en detalles que son propios de los judíos y que para nosotros requiere un poco de contextualización poderlos apreciar y entender. Lucas va con un enfoque histórico, va a presentar a Jesús el humano, el Hijo del Hombre. Y Juan complementa muy bien esa imagen al presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el divino. Marcos va a presentar a Jesús de una forma novel. Todos los dioses que se conocían en la mitología griega, romana, que copió a los dioses griegos y les cambió el nombre, mitología egipcia, cananea, siria, etc. Todos los dioses de la historia demandaban adoración. O si no, castigo, juicio. ¿Sí? O sea, algo bien común en la literatura. Y obviamente en el Antiguo Testamento vemos esos aspectos de Dios también. Porque si Dios solo es amor, como dice un querido amigo, él quiere escribir un libro que se llama El Dios Idiota. Un Dios que ama tanto que tú lo coges de idiota siempre y él no hace nada. Entonces, obviamente, eso no es lo que la Biblia dice. Si Dios es solo amor, pero no es fuego consumidor, como dice la Escritura, pues entonces, ¿dónde está su poder? ¿Y cuál es mi motivación para quererlo obedecer, agradar? Aparte del amor, que es la fuerza más poderosa, pero ¿cuál es la base para yo tener lo que la Biblia llama el temor de Dios en mi vida? Si es solamente fuego consumidor y no es amor, pues, ¿quién quiere un Dios así? Donde yo sirvo por temor y no por amor. Es un balance. Son las 2 caras de la moneda. Pero el Evangelio significa buenas noticias. Pero es una palabra que era pagana, era una palabra que no era del Antiguo Testamento, no era una palabra que los cristianos utilizaran, una palabra secular. Y significaba en el contexto histórico, es una buena noticia que nos mejora la vida a todos por igual. Entonces, no es mi buena noticia, es nuestra buena noticia. En aquel tiempo, una buena noticia era, el país está en guerra, ganamos la guerra. Eso era una buena noticia, porque si era la otra, si era que perdimos, pues quizás lo próximo que viene es que invadan mi ciudad, maten mis hombres, violen y tomen mis mujeres, mis niños y jóvenes sean tomados como esclavos. O sea, era una malísima noticia. Son una buena noticia para todos por igual, para el rico, para el pobre, para el grande, para el chiquito, para el flaco y para el robusto. Cuando Marcos mira a Jesús, Marcos ve
un Dios que se hace siervo y viene dispuesto a sufrir por aquellos que aman. No hay ningún precedente, no hay ningún equivalente en la literatura y en la historia para eso. Nosotros estamos tan acostumbrados a la predicación del Evangelio en Puerto Rico que para nosotros es, pues, lo he escuchado yo he enviado a la iglesia de chiquito y ahí queda. Pero escuchar una declaración como esta en aquel tiempo fue no short of revolutionary, fue revolucionario. Cuando yo me acerco a los evangelios, yo tomo prestado unos espejuelos que me ofrece el escritor Juan, el cuarto evangelista. Al final de su evangelio, él dice: si todas las cosas que Cristo dijo o hizo se fueran a escribir, pienso que no cabrían libros en el mundo que las pudieran contener. Son un recurso de literatura conocido como hipérbole, pero lo que Juan está diciendo es: no todo lo que usted está leyendo es todo lo que pasó. Pasaron muchas más cosas, pero estamos limitados de espacio. En aquel tiempo el pergamino era el material con el que se escribía. Más tarde, más temprano, era el papiro. Era bien costoso usted tener papel. De hecho, los que se preparan y trabajan en esta disciplina conocida como la crítica textual, estudian la diferencia en manuscritos y hoy por la tecnología, cámaras infrarrojas, etcétera, han logrado identificar cuántas veces se ha escrito a un mismo papel por encima y saber cuál vino primero, cuál vino después. Hoy día se sabe todo eso porque la gente no es como hoy, que usted y yo le damos delete y empezamos de nuevo, le damos create new document y va afuera, o en el caso del papel análogo, pues matamos otro árbol y ponemos otro papel porque lo dañé. Como se hizo en playas de nuestro país en esta semana, pero nosotros tenemos historia por eso. Lo que hacían era ellos que literalmente pasaban cuchilla y borraban, removían la tinta de ese papel, de ese pergamino y volvían a escribir otra vez. Así que Juan dice: si todo lo que Cristo dijo o hizo se fuera a escribir, no cabrían libros en el mundo que lo contuvieran. Por lo tanto, cada vez que yo voy a ver un relato histórico, un relato de un incidente, un acontecimiento, una conversación, o en el caso de este capítulo 2, un milagro, yo tengo que hacerme la pregunta: de todos los miles, cientos de miles, no sabemos, milagros que Cristo hizo en esos años que estuvo predicando antes de entregar su vida en la cruz y resucitar y ascender al cielo, si de todos esos milagros, que todos fueron impresionantes, cualquier milagro es impresionante por su definición, ¿por qué me están contando esto? Con esos espejuelos yo le invito a leer el capítulo 2 de Marcos, del verso del 1 al 12, y dice la palabra del Señor: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida, una característica de Marcos, en Marcos Jesús va a estar siempre en movimiento, nunca se queda quieto en un lugar. En el capítulo 1 nos dijo que solamente estuvo un día en Capernaum la última vez que estuvo. Y al otro día se levantó, dice el capítulo 1, antes de que amaneciera, y se fue a orar solo. Y cuando los discípulos lo encontraron, le dijeron: esto todo el mundo te está buscando. Ya su fama se había extendido por todos los milagros que estaba haciendo. Enseguida, Jesús siempre está en movimiento y en urgencia, corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús.
Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos. Declaración importante. Lo que motiva la palabra de Jesús fue al ver la fe de ellos. Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa, escribas, le llama la Reina Valera 1960, gente que se sabía el Antiguo Testamento de memoria, estaban allí sentados, pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaba. El apóstol Pablo y otros escritores le llamarían a esto don de ciencia. O sea, Jesús, el humano, lleno del poder del Espíritu Santo, recibe revelación de algo que es imposible de otra manera entender. Y recibe ese conocimiento, y Jesús, al saber lo que pensaban, dice el verso 8, les hace una pregunta. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Segunda pregunta: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Jamás hemos visto algo así. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema: rompiendo el techo hacia una sanidad más profunda. Rompiendo el techo hacia una sanidad más profunda. Quiero compartirles la historia de Johnny. Johnny era una teenager saludable y atlética. Se acababa a los 17 años de graduar de escuela superior y fue votada, recibió el premio como la mejor atleta de la clase. Era una nadadora que había sido muchas veces premiada con medallas y trofeos en diferentes torneos. Y era una talentosa jugadora de tenis. Y tenía como propósito y como planes perseguir una carrera en la universidad en el atletismo. Un mes después de su graduación, sin embargo, estaba en un día de placer nadando en la bahía de Chesapeake, Massachusetts, si la memoria no me falla. Y un caso parecido al que tenemos en Puerto Rico, bien conocido como esta heroína de las causas nobles, de las causas sociales y de la lucha por aquellos que tienen necesidades especiales, aquí en Puerto Rico es Sandra Saiter. Los que conocen la historia de Sandra Saiter saben lo que le pasó a esta muchacha. En esa bahía, en esa playa, se fue a tirar de cabeza en un área que parecía ser más profunda, pero al entrar
se golpeó fuertemente su cabeza, su cráneo, en la piedra. Instantáneamente sus brazos y sus piernas perdieron movilidad, fuerza y funcionamiento. Y tuvo que ser rescatada de esa agua poco profunda donde se está ahogando. Se lastimó y se hizo daño permanente en su espina dorsal y permanentemente perdió la habilidad de usar sus brazos y sus piernas, convirtiéndose o recibiendo el diagnóstico de cuadraplégica. Johnny era cristiana, pero cómo su fe afectó, cómo ella procesó este accidente que le cambió la vida. Ella misma escribe, y la cito: yo era una cristiana en aquel entonces, pero la vida en Cristo no definía quién yo era. Hablando verdad, yo entendía que yo era una nueva creación con un nuevo corazón. Por lo menos lo sabía en la teoría, pero no vivía como eso. Así que después de mi accidente, me metí en la Biblia a escarbar para buscar ayuda, esperando que Jesús me devolviera lo que yo había perdido. Yo necesitaba mi cuerpo de vuelta. A medida que Johnny estudiaba la Biblia, llegó a la historia que acabamos de leer, que aparece en Lucas capítulo 5 y en Marcos capítulo 2. Llena con esperanza y desesperación, Johnny empezó a creer que Jesús podía sanar su parálisis de la misma forma que lo hizo con el paralítico de esta historia. Y así, escribe ella, yo hice los rounds. Yo pasé por todos los servicios de sanidad que había en el pueblo, siguiendo cada palabra de la Escritura que me cualificara como candidato a sanidad. Ancianos, pastores, ministros, oraron por mí y me ungieron con aceite. Incluso confesé más pecados de los que puedo acordarme. Pero después de 2 visitas a las cruzadas de Kathryn Kuhlman, que conocen un poco más de la historia del evangelicalismo, del evangelio en los Estados Unidos, Kathryn Kuhlman era y fue como una mentora, él le llama a sí mismo. Fue una evangelista que en su ministerio, sus cruzadas, ocurrían grandes milagros, cientos de milagros. Las generaciones más recientes quizás hablarán o recordarán ministerios como Benny Hinn y otros. Después de ir a 2 de esas cruzadas, dijo ella, caí en el desaliento. Mis brazos y piernas seguían sin responder. Y me preguntaba, ¿no sabe Dios que yo estoy perdido si mis miembros y mis extremidades no funcionan? Dios no entiende que yo soy una atleta fuerte por dentro. De seguro, Él sabía que yo era el peor candidato para poder disfrutar la vida en una silla de ruedas. Después de la tercera cruzada de sanidad, donde no pasó nada, mi hermana me llevó a nuestra granja en Maryland y todo el camino yo estaba furiosa, diciendo, ¿qué clase de salvador? ¿Qué clase de rescatador o sanador se rehusará a contestar la oración de un paralítico?
especialmente un paralítico que afirma que Cristo es su Salvador. Me sentía confundida y totalmente perdida. Una mañana me levanté temprano, miré alrededor de mi cuarto sombrío y decidí que ya no quería levantarme. Si no puedo ser sanada, pensé, pues no voy a hacer esto. No voy a vivir de esta forma. Y me quedé en la cama ese día y el próximo y la próxima semana. Así escribe ella 50 años después de su accidente. Ahorita terminaré la historia. Ella escribe este relato 50 años después de su accidente, con su movilidad todavía limitada por una silla de ruedas y con las dificultades añadidas de escoliosis, dolor crónico y 2 episodios de cáncer de seno etapa 3. Cuando leemos la historia de Marcos, nosotros pensamos que el paralítico está buscando sanidad física, no perdón de pecado. Jesús no le ha pronunciado perdón de pecado a nadie antes en el pueblo donde están, que se llama Capernaum, pueblo costero que se especializaba en la agricultura, específicamente en la producción de aceite. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel, usted va a ver que queda en el noroeste del mar de Galilea y literalmente en la costa usted encuentra los molinos, diferentes variedades de ellos, algunos tan grandes que tenían que ser movidos, impulsados por la fuerza de un burro, y otros que podían ser girados por 2 mujeres. Literalmente la Biblia empieza a leer la color cuando escucha a Jesús diciendo, estarán 2 mujeres moliendo en un molino, y usted ve el molino ahí. En otra ocasión, en el mismo vuelo, Jesús dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería que se amarrara al cuello una de esas piedras de molino, de las ve las piedras ahí, y se fuera caminando al mar. Literalmente, el mar está a pasos de distancia. Le llamamos mar, pero es el lago, el mar de Galilea. Este pueblo es donde Jesús quizás construyó su headquarters, su base. Y se cree que la casa donde está ocurriendo esto es la casa donde Jesús empezó a acostumbrar a quedarse cada vez que venía a Capernaum, que era la casa de Pedro. Allí tenemos los recuentos de que sanó a su suegra, y la mayoría de los estudiosos piensan que ese hogar fue el escenario de este milagro y de esta experiencia. Así que hay unos elementos interesantes que se van a intercalar. La Biblia dice que se corrió la voz de que Jesús estaba en casa. Me parece que ese pasaje es bien necesario y bien importante para nosotros como cristianos en Puerto Rico mirarlo otra vez. Porque en Capernaum ya la gente sabía quién era Jesús. O por lo menos ya tenían un concepto, ya habían visto lo que él hace. Si usted me ha escuchado predicar las últimas semanas, usted va a ver que ese es el mismo patrón en el que Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento. Dios comienza su revelación al decirnos lo que yo hago. Y las cosas que yo hago te van a ayudar a aprender quién yo soy. Igualmente Jesús. Jesús comienza a anunciar que el reino de Dios llegó y comienza a sanar, comienza a libertar gente, comienza a hacer cosas sobrenaturales. Y la gente empezó a conocer quién era Jesús por las cosas que Jesús hacía. Y fueron tan impactantes, tan trascendentales, tan poderosas, que Jesús no había dicho nada. No había ni salido de la casa
y la gente no esperó. Se corrió la voz de que él estaba en casa. Qué palabra hermosa para todas nuestras iglesias. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de reto, en este tiempo de crisis, de confusión, de tomar decisiones a nivel político, quién nos va a gobernar a partir del próximo año, procesos personales, procesos familiares, procesos económicos, en un mundo cambiante, en un mundo que es post-cristiano, en un mundo que descartó la fe, descartó la iglesia, y con topos cargados manipulan la información para hacer que la iglesia luzca como gente de odio, gente retrógrada, gente que no se adapta a los tiempos, etc. Si hay algo que se tiene que escuchar, como se escuchó en Capernaum, se tiene que escuchar en Humacao, se tiene que escuchar en Las Piedras, se tiene que escuchar en Puerto Rico y en el mundo, es: Jesús está en su casa otra vez. No estoy hablando ahora de templos, estoy hablando de que Jesús está activo. Estoy usando esa expresión como metáfora, de que la gente sepa de que nuestra fe no es una fe del pasado, es una fe presente, que Dios no se le recuerda, Dios no se le estudia teóricamente, a Dios se le vive y se le experimenta. Pero es una experiencia que está subeditada, controlada dentro de los carriles de la palabra. Nunca habrá una experiencia humana, empírica, que vaya en contra de la Biblia, que tenga valor. Es la Biblia la que le da validez a nuestra experiencia en Dios. Si usted se aprende eso, usted estará protegido de muchos errores, falsas enseñanzas, como dice la palabra, que son señales proféticas del tiempo en el que estamos viviendo. Se tiene que volver a saber, que se corra la voz, de que Jesús está en tu Facebook otra vez, que se corra la voz de que Jesús está en tus redes sociales otra vez, de que Jesús está en tu memoria otra vez. La palabra es tanto para cristianos como para apartados, que es lo más que hay en Puerto Rico. Se corrió la voz de que él estaba en casa. Y la respuesta de la gente fue que se llenó el lugar. No solamente la casa de Pedro se llena, sino hasta afuera había gente. Y Jesús responde a la curiosidad, a la necesidad, al deseo de la gente, dándoles lo que ellos necesitan, que es la palabra. Mientras él está predicando, la Biblia nos presenta 4 hombres anónimos, 4 héroes que se ponen de acuerdo para lograr un propósito. Era traer a su amigo paralítico, o si no era su amigo, ellos decidieron hacer misericordia con esta persona en necesidad y llevarla al único sitio que representaba una esperanza de cambio: Jesús. Frente a Jesús. Van cargando al paralítico en su camilla, en su lecho, donde probablemente lo acostaban todas las mañanas para que él pidiera limosna, en una sociedad agraria donde no hay mucho trabajo de oficina, donde no hay el concepto de acomodo razonable, no hay SNAP, no hay cupones, no hay ayuda social, no hay nada. El que no trabaja no come. Él dependía de familiares y amigos que tuvieran misericordia, le dieran limosna, le dieran que comer. Ahí lo acostaban por la mañana, lo recogían por la tarde para el lugar donde pernoctaba. Estos hombres lo levantan de allí y lo llevan donde está Jesús. Pero cuando llegan, se dan cuenta que hay tanta gente que es imposible para ellos llegar donde Jesús está. Y encontramos un testimonio, aunque no es el énfasis de esta historia, es una ilustración poderosa de que querer es poder. Robert Linton Jr. dijo que cuando un hombre en realidad desea hacer algo, encontrará la manera de hacerlo. Cuando no desea hacerlo, encontrará una excusa. ¿A cuál de los dos pertenece usted?
Ciertamente, más de 25 años de carrera ministerial y más de 23 años como pastor de esta iglesia, he conocido dentro de mi propia vida y mis propios ejemplos, como al escuchar tanta gente, el poder tan negativo que tienen las excusas. La excusa se ha dicho que solamente funciona para aquellos que la aman. ¿Y cuánta gente tiene tantas excusas en este tiempo? Ay, es que a mí no me gusta ver los cultos por internet, me gusta estar allí. Así que por lo tanto hoy no voy a adorar, hoy no voy a tener comunión con Dios, hoy no voy a... Para usted que tiene esas cosas, esas fortalezas mentales, hoy usted necesita ser de los cristianos que rompen el techo. La gente que pushes through, la gente que no permite que los obstáculos los detengan. Es cuando quieren encontrarse con Jesús, lo logran. Si hay alguien que hoy necesita escuchar esto, hay 1000 obstáculos que pueden ahora mismo estarse levantando para que tú no llegues donde Jesús. Pero tengo buenas noticias para ti. Jesús ya llegó donde ti. La predicación, el mensaje de la Biblia no es que tú tienes que llegar hasta Dios. Decíamos el viernes que eso es lo que intentaron los seres humanos en Génesis 11 con la Torre de Babel. Llegar hasta el cielo. Lograr conectarse otra vez con lo divino, con lo eterno. Pero el mensaje del Evangelio es que esto no es religión. La religión es el intento del ser humano por lograr conexión con la divinidad. Pero el Evangelio parte de la otra premisa. Como el hombre no podía llegar donde Dios, Dios llegó al hombre, haciéndose uno de nosotros. Con esa verdad y empoderado con esa buena noticia, hoy yo quiero invitarte a que rompas el techo en tu vida. Sí, hay distracciones ahora mismo en tu hogar. Sí, ahora mismo hay un vecino cortando trimmer o haciendo otras cosas que están distrayéndote mientras tú tratas de escuchar esto. Rompe el techo. Puedes estar con dolor de cabeza, puedes estar con diferentes padecimientos, pero hoy si usted lo decide, a través de tu adoración rompe el techo y llega donde está Dios. Hoy puede haber comunión, hoy puede haber una experiencia que te marque y te transforme. Necesitamos cristianos que tengan esa determinación. Hay gente hoy día que está perdiendo bendiciones por changuerías. Los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Estoy enojado. Y perdemos bendiciones. Y arriesgamos bendiciones. Y descuidamos nuestros lugares. ¿Y cuántas cosas Dios quiere hacer en tu vida? Y tú pendiente al obstáculo en vez de lo que en realidad necesitas. Si hay una imagen que esta historia pinta, es que a veces el obstáculo más grande para que otros lleguen a Jesús podemos ser aquellos otros que también queremos llegar a Jesús. O sea, lo vemos en la historia de Zaqueo. Zaqueo también quería ver a Jesús, pero era chiquito y todo el mundo también quería ver a Jesús. Lo que hizo Zaqueo, se conformó. Tenía un montón de dinero, él pudo haber dicho, mire, toma, te doy 100 a ti, te doy 100 a ti. Si se salen del medio y me dejan aquí al frente, les pago la semana. Pero en aquel tiempo todavía su corazón no estaba transformado. Jesús no se había quedado en su casa. Solo tenía la curiosidad. La curiosidad no fue para tanto como para tocar su cartera, pero sí se subió un árbol. ¿Qué quiero que veas con ejemplo sencillo? Que a veces el límite más grande para tú llegar a Jesús está aquí. Ay, es que esa canción a mí no me gusta. Ay, es que a mí me gusta cuando predica Rafa, pero cuando ponen a otra persona, pues no sé, me desconecto porque no me gusta como otra persona, me gusta Rafa. Y empezamos a ponernos cosas que a nosotros nos hacen sentido, pero ante la luz de la Biblia y la realidad, son tonterías, son excusas. Son techos como en los de aquel tiempo. Si usted lee la Biblia y escucha esta historia con la mente, con los ojos y los oídos del año 2020, usted va a decir, Dios mío, qué desastre. Jesús predicando, y luego se escucha un chippy hammer y empiezan a caer cantos de bloque y el polvillo del empañetado y todo se revolú y el sucio de arriba.
las casas de aquel tiempo, el techo era bien fácil de remover. Usted ve que Pablo se dedicaba, sabemos que Pablo se dedicaba como artesano. Pablo cosía una capa de un material que hoy lo llamaríamos lona, pero que servía como un insulador, servía como un agente de impermeabilidad para impedir que el agua se colara por el techo. Esos materiales que gente como Pablo cosía se formaban como si fuera un sándwich. Y la gente usaba tierra, usaba ramas, usaba paja, usaba hojas, pencas de palma, etc. Y entretejía todo eso formando esa sábana que tenía en el mismo medio la lona. Eso había que ser cambiado, como usted se imaginará, porque nuestros techos de cemento, que si usted no le da tratamiento y no los cuida, pues piensan a filtrarse y se deterioran. Pues así mismo esos techos tenían que ser cambiados periódicamente hablando. Así que romper el techo no es el desastre que en nuestra mente supone. Literalmente romper el techo quizás significó para aquellos amigos remover unas cuantas pencas, unas cuantas ramas, encontrar por dónde levantar y levantar esa capa. No sabemos cómo lo hicimos y cómo lo hicieron. Y ese no es el detalle importante. Lo importante es que hicieron lo que tenían que hacer para que aquel paralítico en necesidad llegara a donde tenía que llegar, que es Jesús. ¿Cuántos paralíticos hay en tu vida hoy, hermano, que me escuchas y me ves? ¿Cuánta gente hoy necesita a Jesús en tus redes sociales? ¿Cuánta gente necesita a Jesús hoy en tu círculo de amigos, en tu círculo de compañeros de trabajo, en tu círculo de compañeros de escuela, en tu círculo de vecinos? ¿Cuánta gente hoy necesita a Jesús? Número uno, si usted quiere ser de esos amigos, usted tiene que ser Jesús. Mientras usted más se parezca a Jesús, más ellos van a notar diferencia en usted y más se van a interesar por saber quién es ese. Porque algo que el texto sugiere, aunque no esté en detalle, yo no creo que el paralítico haya venido protestando. Sea que estos 4 hombres fueran sus amigos, o sea que tuvieron un acto de caridad. Si este hombre no hubiese querido llegar, hubiese llegado protestando, gritando y hubiese estado registrado en el registro bíblico. Por lo tanto, sea que la idea original haya sido del paralítico o sea que la idea original haya sido de los 4 amigos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que esas 5 personas estaban en común acuerdo. Necesitamos gente que rompa el techo. Y digan, las circunstancias me metieron en mi casa, pero no me van a impedir tener relación con Dios. No puedo salir, pero no me van a impedir adorar. Hay gente que dice, por muchos años, yo estuve anhelando poder estudiar, pero sin las finanzas para lograrlo y pagar mis estudios. Graduados de la teología. Al punto que algunos estudios que tenían, los créditos fueron caducando después de los años. Procesos que hablarlos para mí todavía son dolorosos y difíciles. Como también para usted. Hay muchas cosas que usted no quiere hablar porque son dolorosas y difíciles. Pero también yo decidí que yo no podía pagar el estudio que certificaría con un papel que yo tengo conocimiento. No lo puedo pagar. Y no me puedo presentar como el doctor fulano de tal. Sí tengo grados que me han conferido a universidades honoris causa, pero yo no me presento como doctor hasta que no me gane uno sudado. Pero aunque yo no tenía el dinero para estudiar formalmente en una institución, llevo años rompiendo el techo de la ignorancia, devorándome libros, no para tener un papel que diga que yo sé, sino que cuando yo abra mi boca se note que yo sé.
no por el guille, sino para cumplir el propósito de mi llamado, de ser un ministro competente con limpia conciencia, que pueda decir a la gente lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia, y por qué la Biblia lo dice y para qué la Biblia lo dice. Una de mis mayores pasiones y razones por estar vivo, predicar la palabra de Dios tal como los testigos originales la vieron, la escribieron y la entendieron. Cierro la historia. Ellos logran hacer. O sea, yo quiero que para que usted este punto no quede en el aire, le invito en esta mañana a una aplicación en la vida, en el área del liderazgo personal. Todos ustedes son líderes, aunque no tengan puesto. Un líder es alguien que ejerce influencia sobre otra persona. Usted debe ser primero líder de usted mismo. Si usted no se lidera usted mismo, te van a controlar las circunstancias, te van a controlar los estados de ánimo, te van a controlar los sentimientos. Y como nuestros sentimientos son cambiantes y los estados de ánimo son cambiantes y las circunstancias son cambiantes, pues nunca lograremos nada ni haremos nada. Pero todo el tiempo estaremos vacilantes en zigzag, o como la Biblia le llama, siendo de doble ánimo. Un día digo sí, otro día digo no, un día quiero, otro día no quiero, un día me siento apto, otro día no me siento apto, y así por el motivo. No logramos nada. O sea, usted tiene que ser líder de usted mismo. Pero también hay gente que Dios le ha elevado el rango de influencia para que influyan sobre otras personas. Hay gente en las redes que te siguen. Si te siguen porque están pendientes a tu vida, porque tu vida les interesa. Eso es influencia. ¿Qué usted va a hacer con esa influencia? Pues usted lo decide. Si usted va a grabar videitos para que la gente se ríe en TikTok, pues perfecto. Hay gente que está millonaria haciendo esas cosas. Pero si usted utiliza esa influencia para el bien, usted puede provocar no solamente cambios beneficiosos en su vida, sino en los de los demás. Yo quiero que usted piense hoy, en esta primera parte del sermón, qué limitaciones usted tiene hoy que Dios tiene que hablarte a través de esta parte y decir, es hora de que rompas ese techo ya. Es hora de que le busques la vuelta al asunto. Si tú quieres de verdad hacerlo, lo vas a hacer. Ay, pastores, que a mí me da tanto trabajo orar. Rompe ese techo. Ay, pastores, que usted no me entiende. Es que yo me acuesto y empiezo a orar y me quedo dormido a los 5 segundos. Pues no ores acostado. Dale la vuelta. Intenta empezar a caminar por tu urbanización, por donde tú vives. Mata a tus pájaros de un tiro. Hablas con Dios y haces ejercicio. No, pero es que a mí me enseñaron que hay que estar arrodillado por orar. Lea la Biblia. Orar es conectarse con Dios y hablar con Él. Es una conversación donde se habla y se escucha. Hemos enseñado en domingos pasados, ¿verdad? Hemos comentado acerca de eso. Rompe tu techo, güey. Que no pasen los años y la gente te sigue escuchando. ¿Por qué no has hecho esto? Algún día, gloria a Dios que aquellos 4 amigos no eran de los de algún día. Porque el camino del algún día lleva al nunca jamás. Aquellos amigos rompieron el techo. Jesús mira al hombre, los ve a ellos, es impactado por su fe y Jesús responde, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso provoca internamente un escándalo en los escribas. Hace unas semanas atrás, cuando estaba haciendo la serie que hicimos los viernes en la noche acerca de las parábolas de Jesús, en los cultos de viernes, de noche de refrigerio, enseñé que los escribas funcionaban como lo que sería hoy peritos legales en la corte. O sea, usted no es perito en la corte a menos que usted sea un caballo de lo que usted hace. O sea, cuando la corte te paga para que tú vayas a sentarte a declarar y a decir, bueno, este accidente lo tuvo, la culpa fue de aquel. O la bala entró por aquí y la bala, por ejemplo, esta semana salió la autopsia de uno de los casos
de brutalidad y errores policíacos más famosos ahora mismo en Estados Unidos. Esta muchacha llamada Breonna Taylor, que se meten a su casa, la policía buscando lo que aparentaba ser una redada de drogas, y le disparan a ella. Ella estaba desarmada, ella no tenía nada encima, ella no se resistió a nada y recibió un montón de disparos, sea por la confusión, sea por la adrenalina, sea por racismo, sea por lo que sea. Y yo no voy a entrar ahora mismo en esa evaluación. Se divulgó esta semana la autopsia, que había estado sellada, y demostró que uno de los balazos que recibió, no importa, dijo el experto del FBI, le pudieron haber disparado frente a la sala de emergencia y se hubiese muerto como quiera, porque perforó su arteria pulmonar. Y el sangrado interno que eso provoca es una pesadilla para cualquier cirujano de trauma. Cuando alguien llegue a ese nivel, donde nadie cuestiona lo que dice, eso es un perito. Esos son los escribas. En Israel, la ley religiosa era lo mismo que la ley civil. Toda la vida se regía por la ley de Moisés. Y ellos eran los expertos, los que sabían lo que decía el pasaje de memoria, con capítulo y versículo, si pudiéramos hablar en tiempos modernos. Sabían lo que decían los comentaristas de esos pasajes, que eran los que escribieron en el Mishnah y en el Talmud, rabinos judíos a través de la historia comentando sobre la ley de Moisés. Ellos eran los expertos. De momento, estos expertos que sabemos, que ahora es que nos enteramos que estaban allí también, escuchando a Jesús, se escandalizan en sus corazones y dicen, pero este hombre está blasfemando. ¿Cómo puede afirmar que él perdona sus pecados si solo Dios puede hacer eso? No es que ellos tienen prejuicios, no es que ellos están allí, como después vemos a los fariseos más tarde, que siempre están buscando el error de Jesús. No, ellos están allí, no sabemos por sus motivaciones, y la Biblia no afirma que hayan estado con una agenda errónea. Es que el conocimiento que tienen choca con lo que Jesús está diciendo. Si este hombre hubiese llegado donde Jesús a pedir perdón, uno no lo esperaría en la casa de Pedro, no lo esperaría en el templo. Si usted va a Levítico capítulo 4 y verso 6, Levítico desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, en el verso 7, usted va a encontrar allí el procedimiento para pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Usted tenía que llevar una ofrenda al templo por el pecado. Algunas le llamaban libaciones. Había un montón de ofrendas, le llamaban ofrendas de paz. Paz para con Dios. Y esa ofrenda usted se la daba al sacerdote. Y el sacerdote la ofrecía en el altar. Y el sacerdote después te declaraba perdonado. Pero no con la autoridad del sacerdote por él ser el sacerdote, sino por la autoridad del proceso y de lo escrito en la ley, que Dios lo facultó para dar ese perdón. Tal como dice Levítico capítulo 5, verso 13. Se le permitía al sumo sacerdote dar una seguridad al que ofrecía la ofrenda de que había sido perdonado, simple y llanamente sobre la base de que estaba obedeciendo las leyes de Dios y de cómo se estaba procurando el perdón. Pero era Dios el que perdonaba los pecados. Y él había revelado cómo era que el perdón iba a ser obtenido. Y era a través de un sacrificio en el templo. Así que los fariseos están escandalizados, los escribas, perdón, están escandalizados por dos razones. Número uno, Jesús está afirmando ser Dios. Para todos propósitos prácticos, está ofreciendo un perdón cuando Dios es el único que lo puede hacer. Y dos, Jesús está mostrando en esta acción una ignorancia, no de desconocimiento, sino que está ignorando, está faltando el respeto al templo.
O sea, está haciendo un bypass, se está yendo por encima del procedimiento que todos conocían en aquella sociedad. Ellos piensan de que Jesús está blasfemando porque solo Dios se le permite proclamar perdón. El concepto de pecado de la Biblia siempre relaciona a Dios como el primero que está siendo ofendido por el pecado. Aun si tu pecado es contra otra persona, en forma de palabra, en forma de acción, en forma de pensamiento o en forma de omisión, que son las 4 áreas en las que nosotros cometemos error y desagradamos a Dios. Desobedecemos y nos vamos de su diseño. Aunque usted afecte a otra persona con murmuración, con golpe físico. El Salmo 51, verso 4, David, que está pidiendo perdón a Dios por el pecado que cometió con Betsabé, pecó contra Urías, su esposo, pecó contra ella, pero David dice en el Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado. Otras palabras, el entendimiento de la Biblia es que cada vez que hay un pecado, el ofendido es Dios. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí según los escribas? Pues imagínense que yo, Rafael, recibo un puño de Jimmy y de momento viene Carmelo, viene Ángel Estruche y le dicen a Jimmy, te perdonamos. Yo lo voy a mirar como que, gracias por hablar por mí. No supone que soy yo el que tengo que decir te perdono por darme un puño. ¿Entienden por dónde voy? O sea, el cuestionamiento de los escribas es, ¿cómo van a hablar a nombre de aquel que está ofendido si el que está ofendido no ha hablado? Tu pecado ofende a Dios. Así que aunque haya sido pecado contra tu esposa, contra tus hijos, contra el país, contra las leyes, contra tu vecino, contra tu hermano, contra tu familiar, contra tu amigo, contra tu prójimo, a quien primero daña y ofendes es a Dios y a su gloria. En segundo lugar, Jesús está proclamando perdón fuera de los canales del templo, fuera de los canales del sacerdocio y fuera de los canales de los sacrificios que tenían que ser ofrecidos según lo que se escribió al pie del monte Sinaí. Eso que nos está revelando aquí, Marcos nos está diciendo que Jesús había venido a inaugurar otra forma, otro medio para obtener perdón. Lo que el mismo Jesús le diría a sus discípulos en esa última noche, esa última cena, que usted y yo celebramos en forma de Eucaristía o Santa Cena. Este es el nuevo pacto. O sea, Jesús ya estaba operando, aunque él vivía técnicamente todavía en el Antiguo Testamento, ya Jesús en este capítulo 2 está operando en el Nuevo y le está tratando a este paralítico no como el antiguo, sino como el nuevo. Hay nueva forma de obtener perdón sin tener que ir a un templo y matar a un animal. En cuanto al templo, como Jesús está operando en una nueva revelación, en ese mismo capítulo 2 de Marcos, Jesús va a enseñar lo de los odres nuevos, el vino nuevo en odres viejos. Es parte del mismo pasaje, por eso Marcos lo pone en el mismo capítulo, parte de la misma enseñanza. Si yo me quedo con lo viejo y Dios quiere hacer algo que es nuevo, a menos que yo me ensanche mi límite y rompa mi techo, no voy a poder recibir lo que Dios me quiere dar nuevo. Esto yo lo predico con un asterisco. Hay mucha gente hoy que con la excusa de que esto es lo nuevo de Dios han dicho cosas que la Biblia no dice. O sea, yo estoy hablando nuevo para aquella gente hace 2000 años atrás, pero para nosotros no es nuevo, ya está escrito. Cuidado. Muchos locos por ahí, qué sé yo, ungiendo a la gente con unciones de piscina y con harinas y con 20 cosas. No, esto es lo nuevo. Esto es profético. Si usted
no ha leído la Biblia dice que los últimos días estarán caracterizados por falsas enseñanzas. Así que cuando usted ve esas loqueras, eso es lo que debe provocar. Si usted es cristiano, mirar para arriba y decir, nuestro rescate está cerca. Y si usted no es cristiano, debe provocar en usted el deseo de evaluar su vida y decir, estoy listo, porque esto está a punto de caramelo ya. Jesús, como opera en una nueva revelación, Jesús va a enseñar que Él era el templo. Si usted va a Juan, capítulo 2, versos 19 al 21, Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y los judíos le dijeron, ha tomado 46 años construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos están pensando en el templo físico que construyeron de él. Jesús está hablando de él mismo, está hablando de su resurrección en el 3er día. La carta a los Hebreos explica que Jesús es nuestro nuevo sumo sacerdote en el capítulo 7 y capítulo 8. Y que la muerte de Jesús en la cruz era el sacrificio nuevo y final para limpiarnos de nuestros pecados, como dice Hebreos capítulo 9. Y como muy bien Juan observa, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La blasfemia de lo que están acusando en sus corazones, en sus mentes. Note que la Biblia no dice que ellos lo hablaron. La blasfemia es atribuirse a un hombre cosas que solo Dios puede hacer. Y en el Antiguo Testamento no era cualquier cosa. De hecho, era una ofensa capital que era pagada con la muerte. Y si usted recuerda, a Jesús lo van a matar. Y los judíos van a provocar, van a pretender, van a procurar que los romanos crucifiquen a Jesús. Porque en su sistema ellos ya no lo podían matar porque no eran independientes. Por lo tanto, pero ellos querían la muerte capital, la pena de muerte, porque lo acusaron de blasfemia. Así que, en cierto sentido, la vida de Jesús está dando un círculo, ¿verdad? Estos escribas no lo entienden al principio y lo acusan en sus corazones de blasfemo, pero años más tarde, los sacerdotes del Sanedrín, los fariseos y los saduceos, se unen en conspiración para con falsos testigos acusarlo de lo mismo y tener la excusa para condenarlo a muerte. Era blasfemia que un hombre se atribuya cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí viene el detalle. Jesús entiende sus pensamientos y aquí hay que observar con cuidado la gramática. Jesús no dice, ¿cuál de las dos es más difícil de hacer? Si la pregunta fuera, ¿cuál de las dos es más difícil de hacer? Se supone que usted entienda por el pasaje que es más difícil perdonar que sanar. Y es importante que usted entienda este pasaje correctamente. O sea, el paralítico recibe algo que quizás no fue lo que él vino a buscar. La pregunta es si lo que recibió fue mejor o peor. Y eso depende de la mente del que está leyendo el pasaje. Y aquí es donde esta palabra, ya cerrado, te hayas dado cuenta que yo no estoy hablando del paralítico, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Nos acercamos a Dios. A veces vamos nosotros mismos y a veces vamos porque otra gente nos lleva. Mira, vete esto, mira, escúchate esto, te voy a enviar esta canción. Y nos acercamos a Dios. Pero nos acercamos a Dios con nuestra propia agenda. Recuerde el episodio bíblico del Antiguo Testamento de aquel general sirio llamado Naamán. Yo pensaba que él iba a salir, iba a levantar las manos, iba a invocar a su Dios, me iba a tocar la lepra, me iba a tocar donde yo tengo lepra y me iba a sanar de mi enfermedad en la piel. ¿Y con qué se topó? Con un Dios que rompe nuestras agendas, con un Dios que rompe nuestros esquemas, nuestros itinerarios, nuestros bosquejos, nuestros programas y nuestro calendario. Se
confrontó con un mensajero y dice, mi amo dice, tu amo no va a salir. No, mi amo dice, mi Señor dice, el profeta dice, que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y tu piel será restablecida como la de un niño. Y él se enoja tanto, y después que yo hago este viaje, yo por lo menos pensaba que él saliera, y deja ver que él ya venía con una agenda. ¿Cuántos salimos frustrados con Dios? Porque Dios no se amoldó a mi agenda. Lo vemos una y otra vez en la palabra. Juan capítulo 11. Algo que mucha gente no entiende de ese pasaje. El primer verso es, llamaba Jesús a Marta, María de Lázaro. A propósito, Jesús llega al 4.º día, donde ya en aquella región no había posibilidad de que hubiese resurrección, porque las leyendas urbanas que habían esparcido los saduceos le decían a la gente, no, hay personas, para explicar las resurrecciones que ocurrían milagrosas, y ellos no creían en eso, le decían a la gente, no, a veces hay personas que mueren, pero el alma se queda como que vagando por ahí, no se decide si se va o se queda, tipo a los Ghost Whisperers, una serie que había antes en la televisión. Y hay que a veces decide volver. Y por eso usted ve que resucitó, pero no es que resucitó, es que no se murió de verdad. Jesús llega al 4.º día, hablando en el idioma del Chavo del 8, donde ya Lázaro estaba bien morido, bien muerto. Donde ya no había esperanza humana. Pero ya Jesús le había dicho a sus discípulos de camino, sin que hubiesen redes sociales, noticias al instante y notificaciones en el celular. Nuestro amigo está dormido, pero yo voy de camino a despertarlo. Y ellos se quedaron ni fu ni fa porque no entendían. Jesús le dijo, Lázaro ha muerto. Para que no les tome de sorpresa. Ya saben para qué yo voy. Ellos ya habían visto lo que pasó en la casa de Jairo. La niña no está muerta, la niña duerme. Eso fue tan trascendental que el apóstol Pablo y el resto de los escritores del Nuevo Testamento ya no hablan de morirse, hablan de dormir. Los cristianos, óyeme Edna, óyeme Nani, y óyeme todos los que han perdido seres queridos en este último tiempo o en el pasado, que nos sigue doliendo, como el primer día. Los cristianos, óyeme Ismeray, óyeme Suri, óyeme Mayra, óyeme Rosali, los cristianos no se mueven, los cristianos duermen. Aleluya. Los cristianos duermen. Mi papá no está muerto, mi papá está dormido, según Pablo. ¿Qué significa eso? Que algún día yo lo voy a poder volver a ver. Para algunos es falacia, para mí es esperanza y seguridad en Cristo. ¿Cómo usted quiere enfrentar su luto? ¿Con esperanza o sin esperanza? Yo escojo la esperanza. Ojalá que usted la escoja también, como dijo Jeremías en Lamentaciones, texto que predicamos hace unas semanas atrás. Todavía me atrevo a tener esperanza. Aleluya. Pero cuando Jesús llega, ¿qué es lo que encuentra? Marta. A Marta se la damos porque Marta, sabemos que mientras María estaba estudiando los pies de Jesús, Marta estaba haciendo otras cosas que eran igual de importantes. La Biblia no la pone menos. Pero se deja establecido por la Biblia que María escogía la mejor parte. Marta sale al encuentro de Jesús y lo primero que le dice es, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Luego sale María al encuentro de Cristo, su discípula. En un tiempo, para aquellas mujeres que piensan que la Biblia discrimina, para aquellas mujeres que piensan que los cristianos creemos en la violencia de la mujer, para aquellas mujeres que piensan que los cristianos promovemos sistemas de desigualdad e inequidad, maltrato y abuso, lea la Biblia. La Biblia se desarrolla en una sociedad patriarcal, pero Dios rompe con eso en su mensaje y pone al hombre y a la mujer en el mismo nivel.
Son lo que persigue la ideología o la perspectiva de género, que es acabar con la violencia del hombre contra la mujer, que es una agenda que va a estar siempre encontrada con otra, porque aunque el principio es noble y es correcto, su aplicación sirve para otras cosas. La Biblia, ¿no? Antes de que hubiese ideología de género, la Biblia tenía equidad de sexo. Varón y hembra los creó, y los dos a su imagen y semejanza fueron creados. No hay uno por encima y otro abajo. Eso es lo que dice la palabra. En la sociedad judía habían rabinos, usted lo puede buscar, haga un search en internet, habían rabinos que decían, es mejor tomar la ley de Dios y echarle en el zafacón antes de enseñársela a una mujer. Pero la Biblia dice que en Betania María estaba sentada a los pies de Jesús. Y usted y yo leemos eso con mente del año 2020 y decimos, ay, qué romántico, qué lindo, ay, qué tierno, María se sentaba a los pies de Jesús, se ve como que hasta coqueteo. No. Es una expresión judía para decir, estaba estudiando. Cuando los judíos decían, estoy tomando clases con el maestro tal, decían, me estoy sentando a los pies de. Así que mientras en la sociedad a una mujer no se le permitía estudiar, Jesús tenía sus 12 discípulos y tenía María y tenía 13. Yo imagino que Jesús, el humano, tenía mayores expectativas de María porque ella era su discípulo. Sin embargo, sale María y le dice lo mismo que le ha dicho Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y la Biblia usa una palabra que al traducirla al español es problemática. Pero lo que dice la Biblia es que Jesús se escandalizó por la palabra de María. Esta palabra, a Jesús se le rompió el corazón por la palabra de María. Jesús lo único que pudo decir fue, llévenme donde están. Y cuando Jesús llegó a la tumba dice que empezó a llorar. Y la gente dice, ay, mira que mucho le amaba. Sí, Jesús está llorando por su amigo, pero también está llorando por la decepción de que aquellos que decían creer en él no lo conocían. No podían creer que era la resurrección y la vida. Y que Lázaro no estaba muerto, Lázaro estaba durmiendo. Aleluya. Por todas partes en la Biblia vamos a encontrar esa consistencia. Jesús está operando en otra revelación, en otra profundidad. ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Perdonar pecados o curar enfermedades? ¿Qué es más difícil de hacer? Pero no, eso no es lo que Jesús dice. Eso está en el pasaje, pero no es lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué es más fácil de decir? Y si lo interpretamos así, entonces la ecuación se vira. ¿Qué es más fácil decir? Pues la realidad es que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay forma empírica de verificar eso. Yo no me puedo pesar en una balanza y decir, mira, peso tanto. Voy, me arrodillo delante de Dios, pido perdón por el pecado, me vuelvo a pesar. Mira, pesé 3 libras menos. Uf, gloria a Dios. No hay forma empírica con data científica de validar el perdón. Es una experiencia empírica que solamente experimenta el que lo recibe. De hecho, y este pasaje y otros de la palabra van a abundar, que aun si usted no se siente perdonado, no depende de usted sentirse perdonado. O sea, otras palabras, usted puede sentirse hoy culpable y Dios mirarte como quiera y decir, tú estás perdonado. O sea, es otro issue. El issue no es que yo estoy enojado contigo. El issue es que todavía tú sientes vergüenza y culpa. Eso hay que trabajarlo en sanidad.
consejería, terapia. Pero delante de mí tú estás libre. No tengo nada en contra tuya. Dice la Biblia que Dios toma nuestro pecado y lo echa al fondo del mar. Se olvida. Dios es el único que puede perdonar y olvidar. Así que Jesús está diciendo, ¿qué es más fácil decir? Pues es más fácil decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque no hay forma de saber si es cierto o falso. Pero si Jesús dice, levántate, toma tu camilla y camina, ahí sí hay forma de verificar si pasó o no. ¿Sí o no? ¿Ocurrió el milagro o no ocurrió el milagro? Jesús va a mirarle las tablas, va a mirarle la mesa, va a mover la alfombra a estos escribas, a decir, tienes razón, es más fácil decir te son perdonados tus pecados, pero les voy a dar la evidencia que me faculta para yo decir eso sin blasfemar. ¿Por qué yo le puedo decir a él tus pecados te son perdonados? Jesús está cumpliendo las promesas mesiánicas que se ven, para darle un ejemplo, Isaías capítulo 35, versos 5 al 6. Isaías 35, versos 5 y versos 6. Dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y correrán. Corrientes regarán la tierra baldía. Qué hermosa promesa. Isaías 29, versos del 18 al 24, ya cerrando en esta mañana. En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro. Y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Los burlones ya no existirán. Los arrogantes desaparecerán. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada? La serie que hicimos sobre el Salmo 37. Y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso el Señor, quien redimió a Abraham, le dice al pueblo de Israel, mi pueblo ya no será avergonzado, ni palidecerá de temor. Pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del Santo de Jacob. Quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Mi oración es que eso ocurra hoy. ¿Cuánta gente está descarriada? Está por otro carril que no es, por otro camino que no es, y tienen que volver. ¿Y cuánta gente hoy no acepta la instrucción y se queja de todo? Y tienen que volver. Isaías 61, verso 1 y verso 2, que son mucho más famosos, quizás usted los ha escuchado ya. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que a los cautivos sean libertados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús va a sanar el paralítico como un testimonio de que Él no está blasfemando, de que Él no es solamente un hombre que está afirmando hacer lo que solo Dios puede hacer, sino que en su lugar está demostrando que Él es el Mesías lleno del Espíritu, un hombre, el prototipo, un hombre humano y divino, el prototipo de un ser humano lleno con el Espíritu Santo, que ha venido a traer el reino de Dios, el nuevo éxodo, el nuevo pacto. Si usted va a Hechos capítulo 2, verso 22, con esto quiero cerrar el papel de los milagros en el ministerio de Jesús y cómo los vemos hoy. Ha traído mucha confusión a mucha gente.
Y es una de las razones por las que sentí en mi corazón compartir este sermón. Hechos 2:22, cuando Pedro predica su primer sermón el día de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice en el verso 22, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, los milagros que ocurrían en el ministerio de Jesús eran la validación de que él era quien decía ser. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Otras palabras, los milagros servían para autentificar, para darle validez a quién él era y demostrar el poder del reino de Dios operando en él. Así que, ¿qué Marcos quiere que usted y yo nos llevemos de esta historia? Número 1, grábate esto en tu mente y en tu corazón. Esta historia nos demuestra que Jesús es el único que nos puede ayudar con nuestra mayor necesidad. El perdón no se obtiene yendo al sacerdote ya, yendo a un lugar especial de adoración. A la iglesia no se va a buscar perdón. A la iglesia se va porque es un lugar de adorar en comunidad, de aprender en comunidad, de vivir la fe en comunidad. Es un lugar de formación. Pero no porque la salvación y el perdón dependan del edificio físico de la iglesia. Nuestro estatus de personas perdonadas se nos ha dado no por nada que yo haya hecho, sino por Jesús. Eso significa, y es importante que alguien lo escuche hoy, que si Jesús ha perdonado mis pecados, aun si yo no siento perdón o no me siento perdonado, o siento que Jesús nunca podría perdonarme por las cosas tan malas que yo he hecho, eso no importa. Porque yo no creo mi propio perdón. Mis sentimientos subjetivos no son los que le otorgan validez a mi estatus de pararme delante de Dios. Jesús pagó la deuda. Jesús pagó el precio. Jesús hizo lo que había que hacer. Y no importa cuántas veces mi fe débil me haga sentirme inseguro de eso. La verdad es que la deuda está paga, la cuenta está paga. Consumado es. Aleluya. ¿Cuánta gente hoy tiene que pararse en esta promesa? Tiene que pararse en esta verdad. Satanás le encanta recordarte tu pasado y le encanta decirte, tú no mereces estar ahí, tú no estás apto. Pero hoy párate sobre la verdad de la palabra. Si tú te arrepentiste de tus pecados y has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú le has pedido a Dios que haga lo que solo Dios puede hacer, Jesucristo dijo, es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. No son tus buenas obras las que te van a salvar, no es que te portes bien y obedezcas siempre lo que te va a salvar. Eres perdonado. Alguien sufrió y pagó tu deuda. Segundo, Marcos quiere que veamos cuál es nuestra mayor necesidad. Y aquí que se mueve la alfombra y aquí que viene el twist. ¿Cómo habrá resonado? Solo en el cielo nos enteraremos. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquel paralítico cuando escuchó las palabras, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué habrá pasado por la mente de aquellos 4 amigos? Quizás pensaron, y nosotros debemos decirlo, pero no fue para esto que yo vine. O sea que yo rompí el techo. Esto no era lo que yo esperaba. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Llegamos a Dios con nuestra agenda y Dios es experto cogiendo nuestra agenda y rompiéndola.
Pues la realidad es que la mayor necesidad del paralítico no era andar. Sí era una necesidad. La vida para él era bien difícil, como es para cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad hoy. Pero hoy hay ayudas, hay entendimiento, hay una comprensión, hay planificaciones, hay acomodos razonables que en aquella sociedad no existían. Si hoy es difícil, multiplícalo por 1000 para el Padre. Pero con todo y que esa necesidad era premiante, no era la más importante del paralítico. Porque Jesús iba a sanar al paralítico y el paralítico se iba a morir como quiera algún día. ¿Y qué pasa después? Y ahí está el detalle. Usted y yo evaluamos nuestra vida por un espacio que es tan pequeñito comparado con el todo. Nunca se me va a olvidar la ilustración del predicador y pastor Francis Chan. Cogió una soga bien larga, 25, 50 pies de largo de soga. Y en el púlpito de su iglesia se paró y le pintó un cantito como de 4 o 6 pulgadas a la puntita de la soga. Y le dijo a la audiencia, yo le digo a usted, la extendió y dijo, toda esta soga es nuestra vida, nuestra eternidad, según la palabra. Y esto que está pintado son los 80 años, 70 años, 100 años que vivimos en la tierra. Y que mucho nos preocupamos por estos años y que poco pensamos en todo lo que hay diferente. Cuando la vida la vivimos en el aquí y en el hoy, pensando que esta vida es lo único, eso es una receta para ansiedad, temor, descontrol, desesperanza, inconformidad. Porque pensamos que Dios está para hacer que estos 80 años de mi vida sean lo más cómodos posible. Que Dios existe como un mesero con la bandeja de plata ahí esperando en medio del lomo. ¡Jaime! El niño quiere tanto. No se lo merece. Hay hoteles que anuncian, yo he leído los famosos sandals, que en las habitaciones tú tienes tu propio butler. Yo nunca he tenido la oportunidad de quedarme en un sitio de eso. No sé cómo se sentirá tú estar en un cuarto con otra persona todo el tiempo ahí. Él es tu butler, tu mayordomo, tu servidor ese fin de semana. Hay gente que quiere ver a Dios así. Por lo tanto, cuando Dios no hace lo que ellos esperan, con lo que ellos quieren, de acuerdo a mi agenda finita, de acuerdo a mis gringolas que solo me permiten ver este ladito de la soga. Yo, señores, que mi 401K, yo tengo 40 años, yo supone que yo estoy pensando en retiro cuando yo tenga 66. Y estoy pensando en los años 66 y yo estoy pensando en todo lo que viene después. Marcos quiere que sepamos que Jesús es el único que necesitamos, el único que puede ayudarnos con nuestra mayor necesidad. Y Marcos quiere asegurarse que usted y yo sepamos cuál es nuestra mayor necesidad. Mi mayor necesidad, hay muchas cosas que yo necesito, pero mi mayor necesidad es que Dios me perdone. De ese veredicto depende mi futuro, mi eternidad, a la luz de la cual estos 70 años, 50 años, 100 años son nada comparado con todo. Yo quiero ser bien claro con usted. Cada cristiano, cada persona que tiene fe en Jesucristo será totalmente, completamente sanada de todas las enfermedades físicas y padecimientos que podamos tener. Si tú estás en Cristo, tú serás sanado. Los milagros de Jesús muestran el poder de Dios para remover los efectos de la maldición del pecado en nuestros cuerpos y en nuestro mundo físico. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se afirma de que a los cristianos se les promete que van a ser sanados en esta vida. Nunca se nos promete a los cristianos, si usted cree lo suficiente, si tiene suficiente fe, será sanado en esta vida.
Eso está completamente bajo la soberanía de Dios. Yo creo en un Dios que sigue sanando, sana. Sanó, sana y sanará. Yo otras veces le he dicho que uno de mis mayores conflictos es que a veces yo he puesto mis manos sobre enfermos y se han sanado. Y esas mismas manos, en esa misma unción, en ese mismo mover, en esa misma experiencia que estoy sintiendo, me viro en el mismo altar, me las pongo. Páncreas, recibe algo de lo que está fluyendo. Pero no es mío. Mi diabetes sigue. Mi aflicción sigue. La manera de tratarla sigue también. Pero yo tengo una esperanza. Mi esperanza es que va a llegar un momento donde va a pasar una de dos cosas. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si Cristo regresa mientras yo estoy vivo, during my lifetime, en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo será transformado y sanado completamente en un cuerpo que tendrá unas capacidades que el mío no tiene ahora y no tendrá enfermedad ni estará sujeto a la muerte física. Si Cristo regresa después de yo haber muerto, después de haber estado en la presencia del Señor, todo ese tiempo entre mi muerte y el retorno de Cristo, yo experimentaré la misma resurrección que Cristo experimentó y yo voy a resucitar con un cuerpo nuevo. Me hayan cremado, me hayan enterrado, no importa si yo haya me descompuesto, hayan pasado tantos años, yo voy a volver a la vida. Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de todo el que está en Cristo. Por lo tanto, para mí no es un requisito que Dios me sane de mi diabetes. Para yo creerle, para yo seguir a Jesús. Yo creo en Él, yo confío en Él, yo confío en su palabra y sé que vivir alineado a su palabra me va a garantizar la vida que estoy viviendo y que quiero vivir. Donde las bendiciones me siguen, en vez de yo estar corriendo detrás de ellas. Por eso te lo predico y te lo comparto, porque lo que es bueno para mí es bueno para ti. A usted le conviene creer esto. Usted será sanado. Y la Biblia dice en Apocalipsis, enjugará Dios todas las lágrimas de las mejillas de ellos. Y no habrá más llanto, más enfermedad, más angustia, más dolor, más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que eso tiene que pasar ahora en nuestra vida. De hecho, lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Los hermanos que estudian la Biblia con nosotros todos los martes a las 8 de la noche por Zoom, si usted no es de ese grupo, ojalá se pueda unir. Y si usted conoce a alguien de la iglesia y quiere que le compartan el link, aun si usted no es de nuestra congregación, puede accesar en confianza, puede hacer preguntas. Hay gente de muchas partes de los Estados Unidos que nos acompaña y tenemos un tiempo de interacción hermoso todos los martes. Este martes pasado leíamos 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, donde mira lo que dice el apóstol. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver durarán, permanecerán para siempre. ¿Para qué tú vas a vivir? ¿Vas a vivir para el ahora que se ve y después no está? ¿O vas a vivir para el para siempre? Momento de tomar decisiones. Momento de tomar decisiones. El paralítico necesitaba caminar, pero mucho más necesitaba el perdón de Dios.
¿Qué es lo que usted cree hoy que es lo más que necesita de Dios? Quizás como el paralítico piensa que lo más que te hace falta es la sanidad física. O es que Dios te dé un esposo, o que te dé trabajo, te dé una carrera exitosa. ¿Qué es lo que tú sientes que necesitas para sentir que tu vida tiene sentido? O una pregunta más dura todavía, más difícil de contestar, pero necesaria. ¿Por qué estás enojado hoy con Dios porque no te lo ha dado? Este capítulo nos plantea ese espejo. Mírate ahí y pregúntate cuál es tu mayor necesidad. Quizás Dios no te ha dado todo lo que tú quieres, pero Dios te ha dado lo más que necesitas. Mucha gente bien exitosa, con muchas cosas. Y hay otros que hasta se abochornan de su éxito y pretenden engañarnos. Yo me reía mucho con un meme que salió la noche del debate que decía: yo no sabía cuán pobre yo era hasta que escuché a un hombre que se ganaba $93,000 al mes decir que era clase media. ¿Cuántos de nosotros en nuestra evaluación finita, en nuestra vida, digo, si Dios solo me diera esto? Es el embuste más grande, pues me lo dan. ¡Ay, qué brutal! Ahora, Señor, si tan solo me dieras esto. Así seguimos, como niños pequeños. Yo le doy un juguete hoy a mi hijo y él se emociona, pero mañana me pide otro. ¿Qué es lo más que usted necesita? Eso no habla de Dios, eso habla de ti. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tu orden de importancia? El paralítico recibió lo que más necesitaba, pero también recibió su milagro. Si hay un mensaje que los cristianos hoy podemos dar, es que el resto del mundo nos vea caminando con nuestra camilla. ¿Ustedes se imaginan lo poderoso que debe haber sido para la gente? Todo el mundo conocía ese paralítico en el pueblo, si lo veían pedir limosna todos los días. De momento verlo caminando con el catre, con la sábana, con la camita encima, con el lecho encima. Esa es una imagen poderosa de lo que es evangelio. A todos los cristianos que me están viendo en esta preciosa hora, se supone que el mundo vea nuestro antes y nuestro después. Y la iglesia moderna se ha enfocado en ser tan moderna que ahora no hay diferencia entre el antes y el después. No hablo de vestimenta, no hablo de... Estaba hablando de estilos de vida. No de apariencia, sino de cambio y transformación correcta. Gente que uno ve sus stories y uno dice, este se habrá convertido, estará viviendo como cristiano. En realidad, venía a la iglesia. ¿Qué es lo más que usted necesita? Porque eso que más que necesita es lo que Dios te ofrece hoy. Perdón. Cierro, terminándote de contar la historia de Johnny como Johnny le escribió. Esto fue lo que Johnny Eareckson Tada, el nombre completo de ella, tremenda ministra y escritora que ha bendecido miles de personas con su vida, aprendió. Ella enseñó, ella pensó que lo que más necesitaba era que Dios sanara su cuerpo. Pero a medida que ella tenía 17 años y estaba ya acostada en la cama, sin esperanza, diciendo, aquí no me voy a levantar, no voy a vivir, no voy a hacer más nada. Escribe. El desaliento era tan claustrofóbico y al final sollocé y suspiré. No puedo vivir de esta manera. Estoy tan perdida. Dios, muéstrame cómo vivir. Entonces Johnny empezó a leerles la Biblia.
a leer su Biblia con voracidad. Y vino una y otra vez a la historia de Marcos 2. Y se dio cuenta que el enfoque de Jesús era perdonar al hombre por encima de sanarlo físicamente. Y ella escribe, aprendí que en el meollo, en el fondo, at the core of Christ's plan, está el rescatarnos del pecado. Que nuestros dolores y achaques físicos y nuestras relaciones rotas no son su enfoque último o máximo. Él le importa profundamente y le interesan profundamente estas cosas, pero ellos son síntomas del problema principal que hay en este mundo caído. La meta de Dios no es hacernos sentir cómodos. Él quiere enseñarnos a odiar nuestras transgresiones a medida que hace crecer nuestro amor por Él. ¿Dios sana milagrosamente?, pregunta ella. Claro que lo hace. Pero en este mundo roto sigue siendo la excepción y no la regla. La respuesta de no a mi petición de sanidad milagrosa física ha significado en mi vida dolor, pecado que ha sido limpiado. Ha significado amor por los perdidos, un aumento de compasión, una esperanza estirada, un apetito por la gracia, un aumento de fe, un esperar y añorar felizmente el cielo, un deseo de servir, un deleite en la oración y una hambre por su palabra. Ya termina diciendo, así yo termino mi sermón. Oh, bless the stern schoolmaster that is my wheelchair. Wow. Oh, que el Señor bendiga a este principal de escuela o tutor. Agrio, agriado, difícil, estricto, que es mi silla de ruedas. Que Dios nos ayude a mirar esta palabra, mirarnos en ella y entender que lo más que usted necesita hoy está disponible para usted. Voy a dar lectura a las peticiones de oración tan pronto me las pasen. Le damos gracias a todos los que se han conectado. Usualmente, cuando yo predico en el templo, como estamos dando 2 servicios, estoy limitado por el tiempo, ¿verdad? El servicio de las 9 de la mañana termina a las 10, 10 y cuarto, para que haya espacio para entrar el grupo de las 11 de la mañana, y ese culto es el que se transmite. Vamos a hacerlo exactamente igual al primero. Pero mi entendimiento como pastor es que tristemente hay gente que esta es la única comida espiritual que van a tener en la semana. Porque no leen la Biblia por ellos mismos, porque no estudian la palabra, no asisten a escuelas bíblicas, etc. Así que yo trato siempre de no solamente darte comida para hoy, sino, como dice un querido amigo, ojalá te lleves una bolsita to go, te lleves un doggy bag de todo lo que sobró hoy, ya que hoy no tenía el límite de tiempo, hoy me desquité. Que tengas para llevar y ojalá puedas revisitar esto, escuchar esto otra vez y preguntarte acerca de tus órdenes de prioridades, de lo que es más importante en tu vida. Carmen Soto Hernández pidió oración por el descanso de los familiares de la enfermera Ana Muñoz en el Raider, que descanse en paz. Lisandra Peña pide oración por milagro de sanidad para Karina, Sormi, Sami, Manuel y Abimael en el nombre de Jesús. Amén. Merari Carrasquillo pide oración por un amigo de la niñez
por la causa de la diabetes, sufre una neuropatía. A causa de esto no puede tocar su guitarra, que es lo más que él desea, porque es una de las formas en las que adora a Dios con su guitarra. Yo sé que el Señor puede hacer la obra y traer sanidad a su vida. Se llama Samuel Colón. Claro que sí. Estaremos orando. Estaremos orando. Lilian Martínez pide oración por Samuel Reyes, que está esperando un trasplante de médula ósea. Amén. Por ustedes y por todos, especialmente por aquellos que hoy se dieron cuenta de que, como el paralítico, lo más que necesitan es el perdón de sus pecados. Por Graciela Rivera, saludos Graciela, que pidió oración de salud para su mamá. Vamos a orar por salud, pero también voy a orar para que todos los paralíticos que han escuchado esto hoy, empezando por mí, nos demos cuenta de que es lo más que necesitamos. Y si ya lo hemos recibido, demos gracias y vivamos a la luz de eso. Y el que no lo ha pedido, no lo ha recibido porque no lo ha pedido, que esta sea mañana de reconciliación, de arrepentimiento, de salvación y de nuevo comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme practicar esta palabra. Yo no merezco estar parado aquí. No merezco hablar de ti. Si fuera por mis obras, Señor, yo no merezco ni decir amén. Pero tu gracia nos capacita, Señor, para hacer lo que humanamente es imposible. Yo creo, Señor, que esta palabra tú la puedes tomar y hacerla viva en la vida de mis hermanos, en la vida de la audiencia. Salva, Señor. Ten misericordia de alguien hoy. Si alguien ha sido convencido de pecado por el Espíritu Santo y movido a arrepentimiento, que hoy sea mañana de salvación. Aún si es la grabación más tarde en la semana, que sea momento de salvación. Te presento todas estas personas que piden por consuelo, por descanso, Señor, o por salud para familiares, para amigos. En esta hora enviamos tu palabra y los ponemos, Señor, en las mejores manos que pueden estar, que son las tuyas. Confiamos en ti. Confiamos en tu poder sanador. Confiamos, Señor, que tú eres un Dios de maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Los hermanos de la iglesia, gracias por siempre su paciencia, su amor, su atención. Y a los que hoy nos han honrado con su sintonía, oramos para que Dios te bendiga, para que la palabra te haya enseñado, te haya impactado, para que podamos responder todos a ella. Síguenos en las redes, dándole like a Iglesia Renuevo Justo, o en Instagram dándole follow, Twitter también, a Iglesia Renuevo Justo, y será una bendición interactuar contigo de tiempo en tiempo. Nos reunimos todos los viernes a las 8 de la noche, virtualmente aquí por Facebook Live, en el culto Noche de Refrigerio. Los martes a las 8 de la noche estamos dando escuela bíblica a través de la plataforma Zoom. Si usted quiere el link, se lo puede pedir a cualquier hermano de la iglesia. Y los domingos a las 10 de la mañana, o si estamos presencial en el templo, como esperamos estar la semana que viene, si el Señor lo permite, tenemos un culto a las 9 de la mañana y otro a las 11, que es el que se transmite en vivo a través de las redes. Que Dios les bendiga y que tengan excelente semana.